Bueno, ya se está grabando. Voy a compartir con vosotros la presentación. Bueno, más que la presentación, vamos a seguir practicando con ejercicios de rentas. Os he subido a la unidad didáctica 3 a materiales complementarios también para que vosotros podáis practicar algunos ejercicios de rentas. Y hoy vamos a hacer algunos de ellos, ¿de acuerdo? Mañana probablemente dediquemos la clase a analizar un caso concreto de, ya de valoración de proyectos más que de rentas. Pero bueno, eso ya será mañana. Bueno, a ver si ya, creo que ya lo está compartiendo. Uno de las decisiones, perdonadme, no sé qué me pasa. Una de las decisiones pues que normalmente más se suele tomar con matemática financiera es la de la jubilación, ¿no? Pues vamos a imaginar una persona que está ahorrando para jubilarse. En España la jubilación es a los 67, entonces vamos a imaginar que es una persona de 35 años que se va a jubilar a los 67 y que tiene una esperanza de vida de 88 años. Y esta persona se plantea tres opciones. Empezar a ahorrar desde hoy mismo, de manera prepagable, anticipada, 1.000 euros al mes y posteriormente recuperar el plan de pensiones mediante una renta de 15 años. Ahorrar comenzando dentro de 10 años, cuando tenga 45, en lugar de 1.000 euros, 1.600, también prepagable, y posteriormente retirar todo el importe a la jubilación. Todo en un solo pago. Esto en España sería inviable, ¿de acuerdo? Por los impuestos. Pero bueno, vamos a imaginar que no estamos en España y que la renta tributa más o menos igual que si recuperara el importe de una vez o mediante una renta a varios años. Y finalmente, en lugar de empezar a los 45, esperar a los 50 para ahorrar 4.000 euros al mes y después tomar una renta vitalicia. A ver, el problema, por supuesto, cuanto antes empezamos a ahorrar, muchísimo mejor. Pero el problema, lógicamente, es que normalmente cuando somos más jóvenes, el tipo de trabajo que tenemos normalmente nos pone más difícil ahorrar, ¿no? Entonces, es por esto que efectivamente, pues en ocasiones no es tan sencillo, ¿no? Perdóname. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ver cuál sería de estas tres opciones mejor. Vamos a usar unas tasas del 5% al ahorro y del 1% a la jubilación. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando eres joven tomas más riesgo invirtiendo, hay años que pierdes, hay años que ganas, pero lógicamente tu rentabilidad tiende a ser mayor que ya cuando estás jubilado. Cuando estás jubilado, bien sea la empresa de seguro, la empresa que gestiona el plan de pensiones o el propio banco, si es que es un banco, pues va a ser muy prudente, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos esta situación y vamos a ver cómo se calcularía. Bueno, Profe, estos ejercicios todavía no están en la plataforma, ¿no? sí, están. Sí. Mira, te lo enseño. A ver, Están como clase es 8 de julio. Sí. ejemplos, tipos de jubilación 8 de julio. Mira, está dentro de la unidad 3, recursos complementarios. Ah, ok. Justo ¿De entré y solo me acuerdo? salió el 7, pero le daré refrescar. Ahí me Venga, a ver. apareció. Sí. ¿Sí? Gracias. Nada, no te preocupes. Vamos a ver entonces justamente estos tres tipos de ejercicios. Bueno, estos son los datos, pero vamos a empezar. Voy a marcarlos. Voy a llamar a la primera renta, pues renta uno, renta 2 y renta 3. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer ningún tipo de cálculo? ¿Quién se acuerda de ayer? Calcular la tasa. Calcular la tasa, muy bien. Entonces, lo primero siempre es calcular la tasa al periodo necesario. Periodo necesario. En este caso, el periodo necesario es el mes, ¿no? Porque tanto las pensiones como los salarios y el ahorro pues son mensuales. O sea que hay que usar dos tasas, ¿no? La tasa del periodo de ahorro
que nos dicen que es un 5% anual. Si os acordáis, cuando no nos dicen nada, la tasa es anual y es con tasa de interés compuesta y efectiva. Por tanto, prohibido no se puede dividir por 12. Es el mayor pecado en matemáticas financieras. Es broma, ¿eh? Estáis condenados por la Inquisición financiera y quemados en la plaza pública. No se puede. No se puede porque, lógicamente, esto implicaría que no hay reinversión entre enero y diciembre, en este caso, al ser la tasa mensual, ¿no? Entonces, tenemos que calcular el equivalente. ¿Cómo se calcularía la tasa del periodo de ahorro? Pues yo sé que la tasa a un año es el 5% y del otro lado tengo la tasa, voy a poner IA, ¿os parece? Porque como hay dos, no es que sea una tasa efectiva anual, las dos son tasas efectivas anuales, lo que pasa es que una se usa ahora para ahorrar y otra se va a usar, pues eso, cuando yo esté ya jubilado para tener menos riesgos. Entonces, voy a poner IA A, la tasa anual del ahorro, luego pondré IAJ, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál es más pequeña? Pues hombre, la más pequeña es el mes, ¿no? Luego, la tasa mensual la elevaríamos uy, perdón. Mi pulso ya no es lo que era. Madre mía. Ahí, la tasa anual la elevamos a 12. Y entonces, bueno, pues nada, la tasa anual del ahorro me quedaría en 1 más 5% elevado a 12 y menos 1. Y bueno, no me hagáis ni caso, porque lo que tengo que calcular es no la tasa anual, sino la tasa mensual. ¿Veis que estoy mayor? En este caso lo que tenemos es la anual y me dan la tengo que calcular la mensual. IMA, ¿no? La tasa mensual de ahorro. En este caso sería IMA elevado a 12 sería igual al 5%, que es lo que me da. Perdona, que lo he leído rápido y lo he leído mal. En este caso sería que la tasa mensual del ahorro elevado a 12 me da la tasa anual. Entonces esto sería, en lugar de ser elevado a 12, sería elevado a 1 entre 12. Bien, ahora sí. O sea que tenemos la tasa mensual del ahorro, 0,4074. La tasa del periodo de jubilación habitualmente es muy bajita. Mi madre está ahora viviendo en una pensión, en una residencia, lleva ya años jubilada la mujer, y la verdad es que el plan de pensiones tiene una rentabilidad pues neta próxima, no sé si llega incluso al 1%, pero bueno, lógicamente no nos quejamos porque en este caso mi madre con 91 años no debe soportar riesgo, ¿no? Voy a copiar un poquito más arriba, aquí, y aquí y MJ. Bueno, pues aquí calcularíamos de nuevo. Calculamos de nuevo la tasa, como hemos hecho esta vez. Profe, ¿por qué 1/12? Perdóname. ¿Por qué 1/12? Claro, porque tienes que despejar, en este caso, el IMJ, ¿no? Pues la tasa anual es el 1%. Entonces, este 12 que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. En realidad, esto es como si pusieras elevado a 1, ¿de acuerdo? Entonces, el 12 pasaría dividiendo del otro lado al despejar. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando despejas, cuando haces despejes con exponentes, cuando cambias de lado el exponente, cambia pues justamente a la posición contraria. Si está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿De acuerdo? Sí, señor. Genial. Bueno, pues tenemos ya al menos lo que sería la tasa mensual del ahorro y la tasa mensual de la jubilación. En el ejercicio 1 nos dice que vamos a ahorrar 1.000 euros
al principio del mes, lo que quiere decir prepagable o anticipado, Eso. y vamos a recuperar Sí, claro. la pensión en 15 años, en una renta mensual, lógicamente, de 15 años. Esta persona tiene, voy a ponerlo en algún sitio, voy a ponerlo, por ejemplo, aquí, edad 35, jubilación, si no recuerdo mal, a los 67, esperanza de vida, se suele usar el acrónimo EMV de 88. Vale. Una vez que tenemos eso, pues podemos calcular varias cosas. ¿Cuánto dinero tendré ahorrado si ahorro 1.000 euros al mes hasta que me jubile, en este caso? ¿Eso qué es? ¿Valor actual o valor futuro? Futuro. Duro. Futuro, ¿de Valor. acuerdo? Acordaros, si lo que me dan es la pensión que quiero cobrar, entonces calculo el valor actual. Si lo que me dan es el ahorro, lo que estoy calculando es el valor futuro. Muy bien. Y nada, pues lo calculamos. En inglés es justamente al revés, FV o FB baja. Y aquí por eso necesitábamos la tasa. Ahora estamos ahorrando, luego tenemos que usar la tasa del ahorro. Número de periodos. Vamos al lío. Bueno, pues ¿cuánto yo voy a ahorrar? Pues voy a ahorrar desde los 67, desde los 35 a los 67. Voy a ahorrar mensualmente. Voy a ahorrar 1.000 euros. No dice que tenga ahorro previo. Y ahorro al principio del mes. Pues es el Profe, dinero que ¿por qué va en tendré. negativo el ahorro? El valor del ahorro, ¿por qué va en negativo? Sí, ayer os lo expliqué que Excel considera que todos son préstamos, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, si tú pones aquí una cifra positiva, él va a considerar que es lo que tú tienes que pagar, ¿no? No sé si me explico, funciona al revés. Hay que Sí, pensar señor, al claro. revés, ¿vale? Entonces, normalmente si queréis obtener una cifra positiva tenéis que poner un menos. Y si queréis tener una cifra positiva, tenéis que poner una cifra negativa un más. Esto es el dinero que yo tendré cuando me jubile, ¿de acuerdo? Y ahora me dice que lo quiero recuperar en 15 años. Entonces, ¿qué pensión mensual? Pensión, voy a poner M, me va a quedar. Pues me va a quedar, ¿os acordáis que la fórmula era pago, si lo tenéis en inglés, PMT, payment? La tasa ya no va a ser el 0,40, va a ser el 0,08, ¿de acuerdo? Porque una vez que yo me jubile, el gestor del plan de pensiones va a intentar tomar el mínimo de riesgos posibles. En este caso me dicen que son 15 años, por tanto sería 15 por 12. El valor actual me pasa lo mismo. Si quiero que me dé algo positivo, tengo que ponerlo en negativo, va a ser 927. Valor futuro, si yo quisiera dejarle algo a mis herederos, no lo dice el ejercicio. Y las pensiones son siempre pospagables, se pagan al final del mes. Esta pensión la voy a cobrar entre los 67 y los 82 años. Bueno, yo os dije ayer que las matemáticas financieras son matemáticas, pero no son una ciencia exacta. Porque lógicamente aquí entran factores de riesgo. Hay 6 años ahí, en 5.500 euros es una pensión fantástica, pero en España ni la pensión pública más alta llega a 5.500 euros. Pero digamos, creo que la pensión máxima está en torno a 3.700 en 14 pagas. Pero bueno, es una pensión muy buena, si además tienes una pensión pública vas a vivir muy bien. Pero fijaros, lógicamente que hay un factor de riesgo. Yo voy a vivir hasta los 88 años. Si de verdad viviese 88 años o más, voy a estar muchos años sin cobrar pensión. Por tanto, hay un factor de riesgo importante. Riesgo, vivir mucho más allá de los 82 años. Yo siempre digo, cuando asesoro a clientes,
que una cosa que sería absurda es que tuviésemos que ahorrar después de jubilados. Cuando uno se jubila, lo que tiene que es que vivir la vida loca, ya olvidarse de los periodos, digamos, en los que tuvo que ahorrar para tener una mejor pensión, ¿no? Voy a poner esto, por ejemplo, en un color para luego diferenciarlo, yo qué sé, verde. Y vamos con la segunda de las pensiones, ¿no? Vamos a leerlo. Francisco, Dice, una ¿sí? pregunta antes de proseguir. Digamos en ese caso donde la expectativa media de vida está en 88 años, ¿quién pone esos años adicionales el dinero ¿Nadie? para, ¿No para... vas a cobrar? Ah, no vas a cobrar. No. Porque fíjate que lo que dices mediante una renta de 15 años. Ok. Una pregunta. Hola. Dime, sí, te estoy oyendo. Sí, claro, esto es porque es un plan privado, Ujú. pero si es público, creo que eso es lo que se refiere Hermes. Si pasa de los 80 años y en la pensión A ver, pública en España, por ejemplo, en tú sigues España cobrando la tú pensión, ¿no? cobras. En España cobras hasta que te mueres, ¿de acuerdo? Pero Ah, una cosa es eso. el sistema público y otra cosa es el sistema privado. Claro, esto Para que, sería ya algo privado, ¿no? Que ya tú esto lo es estimas privado. hasta cierta edad. Vale. Tal cual, Vamos a esa era la intentar. pregunta. Ah, perdón, que no te había entendido. Este es el sistema que tenemos en España es complejo porque en España el sistema público, ahora que no me oyes, por cierto, ¿le he dado a grabar? Sí, sí le he dado a grabar. Eh, ahora que no me oye nadie, el sistema público está en el límite de la sostenibilidad. Estoy siendo muy eufemístico. Entonces, digamos que las personas de mi edad, yo tengo 56 o menos, pues todos tenemos un sistema privado. Como he explicado antes, la pensión máxima en España no está mal, pero no es muy generosa. Da igual que tú tengas un sueldo de 1.000.000 de euros o un sueldo de 3.000. Al final, la pensión máxima son esos 3.700 euros que os he explicado. Entonces, ahora estamos hablando de la pensión privada. Me seguís, ¿verdad? Eh, estamos hablando justamente de lo que tú has ahorrado para complementar esa pensión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, Hay señor. países, como sabéis, donde hay sistema público, hay países donde hay sistema privado y hay países donde hay los dos. España entraría dentro de esa última categoría. En España nos retienen el 27% como mínimo de nuestro salario para la seguridad social. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, lógicamente ahí entra la cobertura sanitaria y entraría una parte de esos 27% es para la pensión pública. ¿De acuerdo? No voy a entrar más en el sistema español porque si no nos vamos a aburrir, que hay mucha gente aquí que no sois españoles. Pero bueno, que entendáis que un poco el sistema funciona así. En el segundo caso, fijaros, en este primer caso lo que he hecho ha sido empezar a ahorrar a los 35, hoy mismo, pero en este caso voy a esperar a ahorrar a los 45. Pues a los 35 estoy siendo papá, estoy comprándome la casa, entonces, ¿qué problema hay? Pues lógicamente siempre es mejor empezar a ahorrar antes, pero no siempre es posible, ¿no? Entonces vamos a imaginar qué pasaría si ahorro más tarde. Vamos a ahorrar cuánto, 1.600. Empiezo a los 45, ¿no? Y después quiero retirar todo el importe a la jubilación, ¿vale? Entonces, en este caso no hay renta. Retirada total. Es decir, aquí lo que yo tengo ahorrado en el momento de la jubilación es lo que voy a hacer, ¿no? UF, de nuevo, pues vamos a tomar valor final. La tasa, en este caso estamos en el periodo de ahorro. Y aquí esto cambia, ¿no? Porque yo he empezado, ya no he empezado a los 35, he empezado a los 45. Por tanto, el periodo de ahorro ya no son 32 años, son 22, ¿no? 12. El pago se nos iría hasta los 1.600. Nada de valor actual y el tipo prepagado. Entonces, veis, lógicamente, pues, hombre, cae la renta disponible. Pero también hay que tener en cuenta los factores. A ver, ¿qué riesgos tiene? ¿A quién se le ocurre qué riesgos puede tener cobrar una renta todo de una, ¿no?
esto lo vamos a cobrar a los 67 años y no vamos a volver a cobrar nada del plan de pensiones privado. Primero el impuesto, Depende. la tasa de retención que vas a tener, que es mayor. Bueno, el impuesto lo haría imposible, ¿vale? Porque el impuesto sería el 45% en la Comunidad de Madrid, por tanto nadie lo haría, ¿vale? Aparte del impuesto, La administración del dinero para que dure Claro. todo el tiempo. equivocarse, ¿no? Con la administración, pues vivir la vida loca o vivir mucho. Teníamos aquí un presidente, creo que era Aznar o Rajoy, no recuerdo, que tenía una frase muy divertida que era que vivíamos siempre por encima de nuestras posibilidades. En este caso viviríamos más tiempo del que ponemos. Entonces, lógicamente, aparte de los impuestos, que en España haría inviable este tipo de renta, pues bueno, haría pues, muy difícil para una persona con un cierto riesgo. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues la ventaja es si estás muy enfermo cuando te jubilas. Estás muy enfermo o tienes un sueño que quieres cumplir y tienes dinero para vivir. Imaginaos en el caso que estamos hablando, pues con tu pensión pública te alcanza. Yo tenía clientes, por ejemplo, que su sueño era dar la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué no? Entonces, en estos casos, lógicamente, ya os digo, en España no, pero sí que tenía clientes, por ejemplo, de Alemania y de otros países europeos donde se paga solo el impuesto, digamos, como si fuera renta del ahorro y no renta del trabajo, que es como un 20%. Pues la gente prefería cumplir ese sueño cuando todavía eran relativamente jóvenes, ¿no? Sin esperar mucho. Entonces, fijaros que, lógicamente... Profesor, una pregunta. Disculpe, ¿me podría enseñar la fórmula? Porque la estoy intentando hacer y no me sale. O sea, me sale A ver. Vamos a ver. $33,000 o euros o lo que sea. Tienes que poner la tasa del ahorro, que es 0,40. Número de periodos, que son 67 menos 45, entre paréntesis y por 12. ¿Puede ser eso que no hayas puesto? Lo estoy checando ahí, a ver, tengo el 40, bueno, el punto 40, 74%, 75 menos 45 por 12. Me suena que 60. no has multiplicado los años por 12. ¿Puede ser? A ver, es que, no, sí, 60, es que, a ver, un segundo. A ver, creo que ya. A ver, ¿me podría dar enter para ver la Sí. respuesta? Ah, listo. Sí, justo era eso y había puesto 65. Yo no sé por qué me quedé con 65. No, Gracias. pues no. Hay otra ventaja aquí que es más fácil ahorrar a los 45 que a los 35. Y ahora que no nos oye nadie, has vivido mejor, sin apreturas, durante 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir, lógicamente, no os engañéis. Tener 927.000 euros ahorrados es mejor que tener 750.000. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sí que es cierto que, por otra parte, has tenido una necesidad de ahorro menor porque no has ahorrado durante 10 años. Te has podido permitir, pues, hacer otras cosas con tu dinero y, bueno, pues tiene sus ventajas. No todos son cosas negativas. La tercera renta, como veis, es esperar hasta los 50 años y ahorrar 4.000 euros al mes prepagable y después tomar una renta vitalicia. Renta vitalicia es hasta que falleces, ¿de acuerdo? Pues vamos a por ello. Profesor, una pregunta. El primer método, el pago, ¿si puede poner la fórmula? Porque Claro. tampoco me está dando. A ver. La pensión. ¿no? La pensión. Sí. Entonces, mira, el pago... Ten cuidado porque hay que poner la tasa del ahorro, ¿eh? Esta de aquí, el 0,08. Sí. ¿De acuerdo? Número de periodos dice que son 15 años. Por tanto, 15 por 12. Perfecto. Ya, ahí está el error. Sí, yo lo hice había restado la edad, como el periodo de vida de 88 menos los 67. Ahí está el error. No, Vale. no es correcto porque decía que era por 15 años. Sí, Correcto. sí. Y aquí, Perfecto. fijaros, en este caso voy a ahorrar un montón. Voy a ahorrar cuando ya todos mis hijos se hayan ido de casa, ¿no? Voy a ahorrar 4.000 euros, comienzo a los 50
y luego hago renta vitalicia. La renta vitalicia se paga hasta los 88 años. No es que se pague hasta los 88 años. El banco lo va a calcular en función de tu esperanza media de vida. Los bancos suelen tomar la esperanza de vida media que publica el Instituto Nacional de Estadística y le suman 2 o 3 años para tener un cierto margen. Si aún así tú vives 100 años, tú vas a seguir cobrando. Lógicamente el banco juega con la estadística. El banco sabe que habrá gente que no llega a los 88 años y que por tanto los que mueran antes de la esperanza media de vida compensarán los que vivan más. Entonces, en este caso, su esperanza media de vida serían los 88, ¿no? Y aquí vamos a por ello. Entonces sería valor final. La tasa que vamos a usar en este caso sería, como estamos en el ahorro, ¿no? Todavía sería 0,40. El número de periodos se reduce considerablemente, pues sería 67 menos 50 y por 12. El pago va a ser menos 4.000. No tiene ahorros y es prepagable. Entonces, lógicamente, esta es la mejor renta. Pero claro, todo esto hay que entenderlo también y no nos engañemos. Es una renta muy difícil de conseguir. Ahora vamos a calcular, según la estadística bancaria, cuánto salario tengo que tener para poder ahorrar 4.000 euros. Ahora lo vamos a ver en un momentito. Pero todavía nos queda aquí calcular la pensión, ¿no? Entonces, ¿qué pensión va a calcularle el banco? Profe, disculpe, lo de la edad vitalicia es lo que nos dijo al inicio, ¿verdad? De la esperanza medio de vida. Eso es, la esperanza media de vida. Correcto. Aquí, pues nada, ponemos el pago. Lógicamente, estamos en la jubilación, luego tenemos que tomar la tasa de la jubilación. Y esta pregunta es justo la que me estáis haciendo ahora. Profesor, una pregunta. Para la fórmula de pago, ¿cuál era en inglés la fórmula? ¿Perdón? PMT. P de Payment, M de Mental y T de Treat. PMT. Payment, ¿no? Viene de Payment. Entonces, fijaros aquí, lógicamente el banco va a calcular como si tú fueras a vivir pues esa esperanza media de vida más 1 o 2 años, ¿no? En este caso, el valor actual es lo que hemos conseguido, que son 1.273. Y el valor final 0, vamos a imaginar que no vamos a conseguir nada. Y aquí vemos que efectivamente la pensión que me va a quedar, como veis, son muy parecida a la pensión que tengo aquí, ¿no? 5.600 versus 5.500. Básicamente la misma. Fijaros que en este caso esto se va a cobrar desde los 67 hasta el infinito. Es decir, no hay una fecha para que esta renta se acabe de conseguir. ¿Qué riesgos tienes aquí? Muy importantes. El principal riesgo es ser capaz de ahorrar 4.000. Una cifra bastante considerable, ¿no? Otro riesgo muy importante es morirse al mes siguiente de jubilarse. Vitalicia es vitalicia, por tanto, tú te jubilas con 67, estamos en el mes de julio y te mueres en el mes de agosto y no vas a cobrar más que un mes. Incluso podrías no cobrar nada si te mueres al día siguiente. Por tanto, tu riesgo, lógicamente, es no alcanzar esa esperanza media de vida. Las ventajas, lógicamente, es que te garantizas una pensión hasta tu fallecimiento. Es más fácil ahorrar a los 50 y normalmente otra cosa muy interesante, has vivido mucho mejor durante 15 años, ¿no? Que es cuando empezábamos a ahorrar en la primera renta. Es decir, aquí hay que ponderar, como veis, pues muchas cosas. Imaginaos a alguien que se jubila y que tiene una enfermedad terminal. Pues lógicamente no debería hacer una renta vitalicia, en absoluto. Debería
pues ese dinero tomarlo pues, para el periodo que le digan los médicos que puede vivir o bien para un periodo fijo, ¿de acuerdo? O bien incluso tomarlo todo de golpe, ¿no? Para un tratamiento. Y tiene que pagar tratamientos. Pero esto, fijaros, esto que hemos hecho aquí, por tanto, hay que madurarlo. Entonces, ¿cómo de fácil o de difícil es ahorrar estas cantidades de dinero? Bueno, pues la estadística bancaria dice que el máximo importe que una familia normal ahorra al mes sobre su neto está entre el 30 y el 35%. ¿Vale? Vosotros pensar en lo que es vuestro neto una vez descontado impuestos, seguridad social, cuánto dinero ahorráis y lo normal es que eso no sea más allá del 30-35%. Entonces, fijaros, en el primer caso, digamos, salario necesario para ahorrar 1.000 euros, pues va a ser 1.000 en el supuesto más optimista dividido por 35. Y necesitaría, esto es neto, un salario neto de 2.857. En este supuesto, el salario que necesito son los 1.600 que ahorro dividido entre 35%. De nuevo estamos ante un salario que tiene que ser neto. Claro, esto ya depende mucho si estás en Europa o fuera. En Europa normalmente para ganar un salario neto de 4.571 tienes que tener más del doble, porque tienes que meter la seguridad social, hemos dicho que es el 27%, más 40, 45, dependiendo del país, de impuestos. Y aquí sí que es muy complicado. Porque fijaros, estamos hablando de ahorrar 4.000 euros, pero esto implicaría tener un salario neto al mes, de 11.000. Que bueno, pues no digo que sea imposible, pero es complicado. ¿Vale? Estos factores también son importantes a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pues yo razonablemente, pues un sueldo de 2.800 neto es viable. Si me apuráis con un buen desempeño profesional a los 45 años, estar en un neto de 4.500 pues es viable, difícil, pero posible. 11.428 euros al mes netos, suponiendo que estamos en la tasa marginal máxima del 45%, más seguridad social, nos vamos a ir a un salario más o menos de 25.000. 14.000 algo, ¿no? No, fíjate, sería, aquí habría que meterle ¿El 27%? 27% y habría que meterle el 45%. Fíjate, la ¿Y, suma de estos ¿y el 45 es de qué? de los impuestos. Lo primero es IRPF, lo primero es, perdón, seguridad social y lo segundo es el IRPF. Entonces, fíjate, sería esto dividido por esto. Perdón, no puede ser. A ver, tendríamos que hacer que 72... Claro, se nos va el 27%, luego nos quedaría que el 28% de X fuera igual, porque es lo que me queda, ¿no? A 15.873,02. Entonces ahí nos quedaría, pues eso, nos quedaría 15.000 dividido por el 28%. Muchísimo dinero, queridos amigos. 56.000 al mes en bruto, Vivir en Europa no es barato. Efectivamente no es barato. Bueno, en cualquier caso, como veis... Una pregunta, Sí. profesor. Incluso un poco tonta, pero para conocimiento personal. Aquí, por lo menos en República Dominicana, en el mes de diciembre, pagan un salario extra, aquí le decimos la regalía, y es sin impuestos. ¿Eso lo hacen también en España? Aquí por ley son 14 pagas, ¿de acuerdo? Que se cobran normalmente en julio y en diciembre, normalmente. ¿De acuerdo? Es decir que efectivamente sí que habría la costumbre de pagar 2 veces. Hay convenios sectoriales que es 2 veces y media, hay convenios sectoriales que son 3 veces, pero lo que dice la norma en principio son 14 pagas, con sus excepciones, pero en general. Había alguien que estaba preguntando algo, creo.
Eso es. Claro, depende cómo sea la empresa, ¿no? Pues a lo mejor lo que hace la empresa es que reparte esas 2 pagas extras entre las 12 pagas normales, ¿no? Eso ya, efectivamente, hay muchas posibilidades, ¿no? Bueno, pues todo esto que hemos hablado, fijaros, claro, dices, qué bien, ¿no? Tener la renta 3, pero para tener la renta 3 necesitas dentro de 15 años tener un salario neto de 11.000 euros. Eso es complicado. Bien, y además hay otra cosa aquí muy importante y es comparar las rentas, ¿no? Sabemos que la renta 3 es la mejor, pero para obtener la renta 3 necesitas ahorrar mucho. Entonces, de alguna manera hay que ver cuándo la renta 1, por ejemplo, empieza a ser mejor que la renta 2 y cuándo la renta 3 empieza a ser mejor que la renta 2. ¿Me explico? En principio, por ejemplo, podríamos calcular cuándo, cobrando la pensión. Y cambiar la 2, como no cobrar todo, sino que hacerse una pensión. También podrías hacerlo a un periodo distinto, a 10 años, a 15, a 20. Sí, se puede calcular muy sencillo. Pero vamos, si os parece, empiezo por esto y luego si queréis calculamos alguna otra más. Entonces, en este caso, fijaros, cobrando la pensión de la renta 1, que era 5.551, son 5.551, cuando obtendría un valor actual de esto, ¿no? 759.000. Aquí lo que vamos a hacer, 759.000, no recuerdo el pico, a ver, 759.173 euros, ¿no? Entonces, en este caso, estamos comparando la renta 1 y la renta 2. Comparación, renta 1 y renta 2. Bueno, pues fijaros, este es muy interesante porque hay una función que nos lo permite calcular, se llama NPER. En inglés es la misma. Y esto nos permite calcular el número de periodos, en este caso sería el número de meses, que yo tendría que cobrar la renta 1 para conseguir llegar a la renta 2. En este caso sería NPER. Estamos jubilados, por tanto vamos a usar la tasa de la jubilación. La tenemos arriba. Esta, 0,80. En este caso vamos a ver cuánto es la jubilación que yo cobro al mes, que hemos quedado que era 5.551. Y quiero saber cuánto tiempo yo tardaría en llegar a cobrar la renta 2. En este caso, es como un préstamo en realidad, ¿no? Si yo pongo el pago en negativo, el valor actual lo tengo que poner en positivo y al revés. Valor final, pues 0 y tipo 0 porque es postpagable. Y aquí me va a dar una cantidad. Me va a dar una cantidad de 141 meses, ¿no? Vamos a pasarlo a años. Que son 12. Y por tanto, como me jubilo con 67, pues 67 más 12, me va a decir la edad a la que la renta 1 es mejor que la renta 2. Profesor, ¿podría colocarse por favor en la primera fórmula? Si es tan amable. Esta. Sí. Le pongo esto tal vez, para que lo veas mejor. La tasa, he usado la tasa de la jubilación, que es 0,0830. ¿De acuerdo? Ok, listo. El pago es lo que me da la 5.551. primera pensión, que es 5.551. Y el valor actual, acuérdate que uno en positivo y otro en negativo. Sería 759.000. Esto es una cosa rara que hace el Excel. Yo no entiendo muy bien por qué lo han programado de esa manera, porque se entiende que si es un pago no deberíamos tener que poner el negativo. No sé si me explico. Pero Excel tiene esa programación desde el momento que es.
Fijaos qué interesante, ¿no? Entre la renta 1 y la renta 2. Bueno, la renta 2 es mejor entre los que te jubilas y los 79 años. Pues la renta 1 es mejor a partir de los 79 años. ¿Me seguís? Es decir, que si tú tienes una esperanza media de vida de menos de 12 años, estás mal de salud o lo que sea, pues efectivamente es mejor vivir la vida loca y tener la renta 2. ¿Me seguís lo que digo? Porque lógicamente tardas 12 años en recuperar la inversión o en recuperar el dinero que el de la renta 2 obtiene de manera inmediata tras la jubilación. ¿De acuerdo? Y entonces esto también pues hay que ponderarlo. Como os decía yo antes, siempre es más fácil ahorrar cuando uno es más mayor. Yo, por ejemplo, que he sido papá tarde, fui papá con 46 años, antes de los 46 años ahorraba muchísimo dinero al mes, pues no tenía compromisos familiares grandes. Desde que he sido papá prácticamente no ahorro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues lógicamente que esto son las típicas cosas que puedes poner. Dices, bueno, pues yo ahora me voy a disfrutar de mis hijos y me voy a ir todos los años a Disney World, a París, o a Florida, o a Los Ángeles. Bueno, pues a lo mejor es una opción de vida que financieramente no está tan mal. ¿Me seguís lo que digo? Sin embargo, pues una persona que en su familia pues la esperanza de vida sea muy elevada, pues efectivamente no hay color. No sé si me explico. Es decir, tiene que ir por la renta 1, tiene que ahorrar desde ya, porque a partir de los 79 años va a tener una renta superior. La renta 2, os recuerdo que se acaba a los 82 años. Eran 15 años. Por tanto, fijaros, perdón, la renta 1, que en realidad, si de verdad se nos acaba el cobro a los 82 años, la renta 1 es mejor solamente durante 3 años que la renta 2. Fijaros lo que yo os decía el primer día, que hablamos de matemáticas financieras, creo que fue hace 2 días, que en realidad el número me dice, no seas loco y haz la renta 1, ¿vale? Vas a cobrar más, es más fácil ahorrar, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, como veis, pues las cosas no son tan sencillas. Si mi renta se acaba a los 82 años y solo es mejor a partir de los 79, solo es mejor durante 3 años. ¿Me seguís lo que digo? Pues bueno, son decisiones que no son tan sencillas a priori. ¿De acuerdo? Vale, entre la renta 1 y 3 no hay cálculo posible. ¿Por qué? Pues porque la renta 3, su valor final es más alto y todos los meses vas a ganar más dinero que con la renta 1 y además no se acaba. No se acaba a los 82. Por tanto, la renta 1 y la renta 3 no son comparables. Comparación, renta 1 y renta 3. Si de verdad puedes ahorrar 4.000 al mes, la renta 3 es mejor. Te da un poco más de dinero al mes. Y además dura hasta tu fallecimiento. Teóricamente, a los 88. ¿De acuerdo? Entonces, la renta 1 y 3 no son comparables. Solamente la duda para el pensionista es si va a ser capaz de ahorrar todo eso. Bien. Y nos quedaría la renta 3, que sí se puede comparar con la renta 2. Es decir, cuánto tiempo tardo cobrando 5.600 euros al mes en recuperar los 759.000, ¿no? Entonces, bueno, pues comparamos renta 1, renta 2 y renta 3, comparación renta 2 y renta 3, y vamos a por ello. Esto sería NPER la tasa es la de la jubilación. Está aquí. El pago
son los 5.600 y el valor que quiero recuperar son los 750.000. 0 y 0. O no poner nada, que es lo mismo. ¿Cuánto tiempo tardo? Pues tardo 143 meses, que en años son 11,98. Por tanto, tendré 67 más esto, pues prácticamente 79 años. Muy parecido a la renta. Entonces la renta 2, perdón, es mejor de los 67 a los 78,9 y la renta 3 es mejor de los 79, vamos a poner, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Más o menos lo habéis entendido. Esto sería lo que cuando un cliente... Perdón, la conclusión final, ¿por qué es mejor desde esa fecha del 79,8? Claro, porque tú tardas 143 meses en cobrando lo que cobras con la renta 3, en este caso 5.600, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Con estos 5.600 tardas 143 meses, 12 años, en recuperar o en tener los 759.000 euros que con la renta 2 cobras en este mismo instante, según te jubilas, ¿de acuerdo? Por tanto, como tú te jubilas con 67 años, cuando la renta 3 sea mejor que la renta 2, será cuando tengas 67 más los años que tardas en recuperar el dinero, ¿de acuerdo? Vale, sí, sí. Entonces, ¿veis? Todo esto son números y los números nos ayudan, como os decía, a ayudar a los clientes a planificar. Entonces, bueno, pues cuando a mí me viene un cliente y me dice, bueno, vamos a planificar un poco la jubilación porque tengo hijos, porque, yo qué sé, porque he trabajado en varios países, y entonces tengo un lío de pensión considerable y no sé cuánta pensión pública me va a quedar. En esos casos, pues lógicamente, lo que haces es un poco que tomas en consideración los factores de riesgo, si la persona va a querer, por ejemplo, comprarse una casa a la jubilación, en cuyo caso a lo mejor el tipo de jubilación mejor es el tipo 2, y después estableces pros y contras. Sobre el papel, por ejemplo, la renta 3 es buena, pero vuelvo a decir lo mismo. En el fondo, si tú falleces a la esperanza media de vida, la renta 2 es mejor si vives entre 67 y 79 y la renta 3 sería mejor entre 79 y 88, ¿no? Es decir, que una es mejor 12 años y la otra es mejor 9. ¿Me seguís lo que digo, verdad? Entonces, la ventaja, lógicamente, de las rentas que se cobran de una sola vez es que te permiten nada más jubilarte contar con un dinero interesante. Y, lógicamente, la renta 3 es muy difícil ser capaz todos los meses de ahorrar 4.000 euros. En España sería hasta ilegal, no se podría hacer con un plan de pensiones, que tiene unos límites más bajos que eso. Bueno, más o menos entendido. Aquí es interesante este uso de las rentas, ¿no? Sí, aunque yo veo que, por ejemplo, al final la opción 1 es la que viene siendo mejor, porque si alguien igual puede aportar 4.000, ese puede empezar mucho antes y aportar 1.000, ¿no? O sea, que al final es más que todo por el esfuerzo de ahorro, porque la diferencia que vas a cobrar al final van a ser como unos 50 euros de más. No es nada. Lo que tiene la renta 3, y eso en 17 años se va a devaluar y con todo lo demás, un poco más de la mitad. Así que al final la renta 1, en mi opinión, creo que financieramente no sé si piensa lo mismo, pero es termina siendo un poco la más efectiva con eso, ¿no? Si tú eres capaz de empezar ahorrando 1.000 y acabar ahorrando 3.000 o 4.000, lógicamente la renta 1 es imbatible. Aquí, fijaros, también es un poco los clientes muchas veces cuando te preguntan este tipo de cosas, pues como yo os decía, ¿no? Lo normal es que sea difícil ahorrar cuando tienes niños pequeños, cuando tienes que pagar pues, la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es todo muy relativo. Es siempre más fácil ahorrar cuando los hijos se han ido de casa.
Esto es una verdad incontrovertible. Pero bueno, efectivamente, si eres capaz de ahorrar 1.000, incluso en los peores momentos, pues lógicamente la renta 1, a poco que seas capaz de ahorrar 2.000 o 3.000 euros luego, pues va a batir a las otras dos. Y veis las rentas que toman todo el dinero de golpe, pues muchas veces para la gente que tiene esperanzas de vida cortas, pues son muy apetecibles. Yo tenía un cliente que toda su familia había fallecido pues, de cánceres, de distintos tipos de cánceres, con menos de 70 años. Este señor vivió un poco más hasta los 78, pero en cualquier caso yo le recomendé hacer un plan de pensiones en un país distinto de España y conseguir una residencia fiscal legal, distinta de la española en el momento de la jubilación, porque si no, los impuestos te matan. Pero efectivamente, pues le recomendamos hacer una estructura muy parecida al tipo 2, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las distintas estrategias. Entonces, no solamente es el número que calcula, sino también pues evaluar los riesgos, ¿no? Bien, os voy a enseñar una cosa que yo me dedico a hacer mucho, que se llama ciclo vital, ¿vale? Sí. Perdón, una pregunta. Esto al final lo podemos aplicar igual con cualquier instrumento de inversión, no necesariamente Claro. pensión, ¿no? O sea, puede ser algún fondo, Todo, sí, acciones, sí. Solo que el interés en este caso sería así un aproximado. La aproximación sería, hay un error más grande por la aproximación que hace con el interés, ¿no? Pero valdría también para eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora no sabes cuánto va a ganar la bolsa, ¿no? Pero sí, efectivamente, claro, lo puedes hacer con cualquier instrumento de inversión, sería lo mismo. Sí, sí. Vamos a hacer, como os decía, lo que los anglosajones llaman life cycle o ciclo vital, ¿vale? Y esto yo lo hago mucho para hijos de clientes ricos. Yo tengo una asesoría, pues que tenemos pues más o menos unos 200 clientes y muchas veces los papás o las mamás, casi siempre son las mamás, es decir, pues están preocupados de que el hijo pues no ahorra o ahorra demasiado poco, etcétera, etcétera. Y tienen dudas de si les va a alcanzar el dinero, ¿no? Pero vamos a hacerle este ejercicio, ¿no? A este señor. Entonces, en este caso, don Juan de la Gineta, 26 años, y quiere dentro de 6 años casarse con su novia de toda la vida. Coste de la boda, 100.000, la mitad pagada por el padre de la novia y la otra mitad que tienes que pagar tú. En España hay una costumbre muy absurda que no sé si habéis conservado en América Latina. Yo por lo menos las bodas que he estado no han sido así, y es que es el padre de la novia normalmente el que paga la boda, ¿no? Y quiere comprarse una casa valorada en 600.000 euros, ¿de acuerdo? Su idea es tener un único hijo, aproximadamente 35 años. Esto supondrá, según él, 2.000 euros de gasto al mes hasta que el niño cumpla los 18 años. A partir de ese momento, 3.000 euros hasta los 28, que espera que se vaya de casa. Con 50 planea comprar una casa en la playa por 300.000 euros, si es posible con dinero propio, sin deuda, ¿no? Y quiere jubilarse con 67 años y contar con una pensión mensual de 4.000 euros. Bueno, lo único aquí, lógicamente, este señor que gana entre 26.000 y 35.000, entre los 26 y 35 va a ganar 50.000 al año, entre los 36 y los 45, 70.000, etcétera. Lógicamente, para comprarse esta casa no va a tener dinero, por tanto va a tener que pedir una hipoteca. Las hipotecas en España siempre son Euribor más un diferencial. Euribor a un año más un diferencial. Para un muy buen cliente, ese diferencial puede estar rondando el 1%. Para un chico joven, etcétera, a lo mejor un poco más. En este caso, seguramente el padre le avalará, ¿no? Entonces vamos a imaginar, vamos a emplear la expresión, ¿no? Euribor a un año más 150 puntos básicos. Para que sea exacto, nos iríamos a página de Investing y miraríamos cómo están las tasas de interés. Ayer estaban al 2,5, hoy no lo he mirado, pero lo miramos. 2.4, ¿no? Me parece.
2,4, 2,5, no me acuerdo, pero es el año, ¿eh? Estamos hablando ahora del año. Vamos a ver. Aquí, el SI. Vamos a ver. Mira, pues es, bueno, baja un poquito, 2,60, ¿no? En este caso sería el Euribor a un año, que es el 2,6, más 1,5, 150 puntos básicos quiere decir justamente 1,5, hay que dividir por 100, ¿no? Entonces, la tasa hipotecaria estaría en el 4,10. Bien, muy importante, los bancos nunca prestan más allá del 80% de lo que se llama loan to value o valor de tasación, ¿no? Si te Profe, quieres ¿por qué comprar, consideras 150 básicos más? porque es como está el mercado ahora, ¿de Ah, ok. acuerdo? Sí, mira, ¿Y eso es un 1.5? 150 puntos básicos es un 1,5%, sí. Un punto básico es 0,01%. Más o menos están ahí, ¿eh? La tasa variable en España. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Bueno, en este caso no. No tengo que meter mis datos, ¿no? Mira, aquí lo tenemos. Vamos al Gemini, ¿no? ¿Veis? Para un muy, muy buen cliente, pues nos encontraremos hasta 0,45. Eso implicaría bonificación. Entonces, normalmente las hipotecas están un poquito más caras que eso. A ver, aquí. Nah, mira, por ejemplo, estos serían las mejores condiciones, que el diferencial sería en torno a. El precio del inmueble en este caso son 620.000, creo que por recordar que era. No, 600.000. Ahí. Capital aportado sería nada. Francisco, una pregunta. Digamos, en el caso particular, la casa la va a comprar a los 32 años, o sea, tendríamos que modelar la tasa de la hipoteca a ese momento, o sea, proyectarla. Sí, normalmente en España lo que se debe de hacer en este caso sería, pues eso, básicamente calcular el tipo forward, cómo estarán los tipos de interés a un año, dentro de un año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, etc. Yo pensaba explicar un caso de cálculo de hipoteca a tasa variable, pues un día, si queréis, lo vemos para que veáis un poco cómo se calcula. Y aquí lo tenéis, ¿veis? Para un cliente que aporta el 20% del valor de la casa, sin el 20%, vaya por Dios, se me ha ido. Si no aportas el 20%, lógicamente, el propio simulador te dice que no, ¿no? Es decir, si no haces nada y no aportas garantías ni nada, pues, como veis, pues 1,35 sería la tasa normal desde, como veis, de un cliente. Porque aquí alguien pregunta, creo. Entonces, bueno, pues no sé, si queréis le pongo 1,30. Sí, da igual. Venga. 1,30 puntos básicos. Y aquí pues nos daría 130. Bueno, la diferencia va a ser poquita. Entonces, lo máximo que te prestan en los bancos son el 80% de valor de tasación. ¿De acuerdo? Esto es una normativa que es del Comité Internacional de Pagos de Basilea. Entonces, lo máximo que te van a dar en hipoteca va a ser el 80%, en este caso hay 600.000, que es el valor de tasación, ¿no? Entonces, el banco te va a dar 480.000 de hipoteca y tú tienes que ahorrar la diferencia. Esto lo tienes que ahorrar en 6 años.
Una persona que tenga conocimientos financieros, pues lógicamente intentará ahorrarlos, puesto que es algo que va a tener que pagar sí o sí, pues sin tomar muchos riesgos. Entonces, ahora mismo sin riesgo, como veis ahí, la tasa estaría en el 3,11, 3,12. Vamos a poner tasa 3,12. Que sería comprar bonos del Tesoro a ese plazo. Bueno, pues ya tenemos los números. Entonces, todo esto son datos, ¿de acuerdo? Todo esto que estoy aquí calculando son datos. En España las hipotecas siempre son a 30 años si la edad del cliente lo permite. ¿La edad del cliente lo permite cuándo? Pues si sumándole 30 años a la edad que tenga cuando contrate la hipoteca, en este caso 32 más 30 sería 62, no se pasa de la edad de jubilación. Si es así, el banco te va a ofrecer siempre una hipoteca a 30 años. Bueno, entonces lo primero, lógicamente, es varias cosas. Este hombre tiene que ahorrar 50.000 euros para la boda y tiene que ahorrar 120.000 euros, ¿me seguís todos? Para la hipoteca. Bueno, esto no sé por qué lo he puesto, quería ponerlo en amarillo, pero me vuelvo mayor. A ver. Un momentito. Había una pregunta por aquí. Óscar, adelante. ¿Qué pasa, Francisco? Bueno, Javier, perdóname. Da igual, no te preocupes. Aparte de los 120.000 euros, también, o sea, también hay gastos de notaría, gastos, o sea, hay bastante más gastos, aparte de si a lo mejor sería más de 150.000, ¿no? Lo que tendría que ahorrar Tendría que ahorrar, bueno, por vamos a la casa. imaginar que en los 600.000 ya estuviera todo, porque si no el pobre hombre se va a morir, Dentro de los pero 600.000 cuentas claro, todos los sí, sí, gastos por eso adicionales. digo, porque si no se muere. En España, como mínimo, pagarías la tasación del inmueble, ¿de acuerdo? Claro. Pagarías la notaría y pagarías o el 10%, si es un inmueble que ya se ha transmitido, bueno, en Madrid, en la Comunidad de Madrid es el 8%, pero bueno, más o menos el 10%, y luego además tendrías que pagar, perdón, y si el inmueble nunca se ha transmitido, el 21%. Y además de todo eso, los gastos de registro. O sea, te puede salir pues un 10 más un 1 más o menos se puede ser los gastos de registro, pues entre un 12 y un 13% con los gastos de notaría. Pero venga, vamos a ser buenos, pobre, ¿no? Le quieres arruinar, que no. No es broma. De que no sabía si lo estabas contando. No, lo estoy haciendo así porque si no lo matamos. Además hay que convencer a esta gente que es de fuera, ¿no? Que tienen que comprar casas en España. Es Claro. broma. A ver, Es broma, 600.000 chicos. una casa. O sea, yo vivo en Sevilla. 600.000 una casa, te puedes pillar una buena casa en Sevilla. En Madrid a lo mejor Nah, en está más Madrid complicado. no hay muy complicado. En Sevilla, en el centro. Bueno, en el centro tampoco diría yo. Complicado también. Complicado, es complicado. Más En a las Madrid afueras. ahora mismo el precio medio en un barrio, ya no te digo Serrano o El Viso, ¿no? Que sería dentro de Madrid lo más caro, sino Chamberí, que puede ser zona alta, muy alta, está Mm. rondando ya los 4.500, 4.400 € metro cuadrado. Una casa de 100 metros se te iría 450.000 más el 10% de transmisión, más notarios. Nada, Al final se te va más. Se te va. Buah, mm, nada, nada, a más dinero. nada, nada, Bueno, pues muchas imposible. gracias. Nada, hombre. Pues nada, aquí tenemos, lo primero que tendríamos que calcular sería eso, ¿no? Es decir, vamos a ver cuánto tiene, vamos a ver, primero, entre los 26 y los 32 tiene que hacer varias cosas. Lo primero es ahorrar. Un compañero pues que conoce bien España sabe que esto pues es incluso más de lo que yo he puesto. Al menos tendría que ahorrar 120.000 y la mitad de los gastos, voy a poner 100.000 dividido por 2, ¿no? Que sería el 20% del valor de la casa y el 50% de la boda. ¿Vale? Suponiendo que no tuviera dinero ahorrado, que podría ser perfectamente porque tiene, ¿cuánto? Hemos dicho que tenía 26 años,
Pues ¿cómo sabremos cuánto tiene que ahorrar este hombre? ¿Cuánto debería ahorrar al año? Pues debería ahorrar al año 170.000, perdón, debería hacer valor futuro, perdón, pago. Y aquí lo hacemos mejor, sí, vamos a hacerlo al año, porque si no nos vamos a volver locos, para que sea más fácil. Hacemos el pago, la tasa sería la tasa a la que puede ahorrar, que sería el 3,12. El número de periodos, en este caso, va a ser pues 6 años de los 32, lo voy a poner, 32 menos 26. Vamos a imaginar que no tuviera ahorro y vamos a imaginar que las casas suben lo que sube la inflación y las bodas lo mismo. ¿Os acordáis que esto ya os lo he explicado varias veces? En el fondo, pues si la casa sube más que la inflación, tendré que ahorrar más. Y si organizar una boda, pues te sube más que lo que sube la inflación, pues tendré que ahorrar algo más. Valor final, valor actual nada, vamos a imaginar que no tuviera nada ahorrado. Y el tipo, no me acuerdo si pone que es prepagable o pospagable, pero bueno, vamos a imaginar que fuera prepagable y ahorrarse al principio del mes. Entonces, al año tendría que ahorrar 25.409 euros, ¿vale? Es decir, que necesitaría un salario de 25.000 dividido por 35% de 72.000 euros. Ahí ya vamos mal, ¿vale? 72.000, perdón, porque dice que su salario previsto son 50.000. Por tanto, ahí tiene que llorarle a su papá o a su mamá o que trabajen los dos miembros de la pareja, ¿vale? Entonces vamos a apuntar esta cifra. Ese llanto de 12.000 es como fuerte. 12.000 es dinero, ¿eh? O puedes buscar, voy a Por usar eso una palabra. ese llanto de los papás es bastante fuerte. Sí, sí. Esto es lo que en español de España llamamos un braguetazo, ¿eh? Que es encontrar una pareja que tenga más dinero que tú, ¿vale? Que no se enfade nadie conmigo, que es una broma. ¿De ¿Cómo es que acuerdo? salía el cálculo del salario, perdón? Voy. Aquí simplemente, como hemos visto, normalmente lo que dice la estadística bancaria es que como muchísimo ahorras un 35% de tu salario neto. Entonces lo que he hecho ha sido, como tengo que ahorrar 25.000 al año, divido las 25.000 entre el 35%, ¿de acuerdo? Y de ahí me saldría que si gano 72.000 euros, pues más o menos puedo ahorrar esos 25.000. Eso es un poco lo que dice la estadística bancaria. Date cuenta, además, daos cuenta que siempre ajustamos nuestros gastos al salario. Yo lo digo por mí. Pues yo cuando tengo un poquito más de dinero, porque yo soy autónomo, entonces mis ingresos suben y bajan mucho. Cuando he tenido un muy buen año, pues en lugar de irme de vacaciones a Francia, que está al lado de España, pues me voy a ver a la familia, pues me voy a Japón o me voy a Perú, o yo qué sé. Entonces, siempre es muy humano, ¿no? Siempre cuanto más ganas, más difícil es muchas veces ahorrar, o por lo menos no es tan sencillo como pueda parecer. Entonces, fijaros, entre los 26 y los 32 años tenemos aquí ahorra, boda y 20% casa, ¿no? Este importe que yo necesito al año ahorrar sería 25.000. Sigamos para abajo. Luego, queremos comprar una casa de 600.000 euros, luego tenemos que entre los 32 y los 64 años nos va a aparecer la hipoteca. Para calcular la hipoteca, voy a hacerlo también anual, ¿de acuerdo? Aunque sabéis que las hipotecas se pagan mensualmente, pero bueno, para que sea un poquillo más sencillo. Entonces, ¿qué pago me va a salir? Pues será el pago. La tasa es la que hemos calculado antes, que hemos estado viendo los diferenciales, ¿os acordáis? Y que hemos visto que el diferencial de un muy buen cliente podría ser, aquí, podría ser un poquito más bajo, hasta el 1,35. El número de periodos en España son 30 años, que serían 360, pero lo estamos calculando en años. Y el valor actual es el importe de la hipoteca, sería 480.000. Valor final sería si el banco te dejase
no pagar algún importe, cosa que no va a pasar. Y lógicamente el tipo sería si fuera prepagable o pospagable. Siempre son pospagables. Entonces, fijaros que aquí me sale una hipotequita de 27.000 euros. Siguiendo con el mismo criterio, salario necesario sería 78.000. ¿De acuerdo? Él entre los 36 y los 45 espera 70.000, por tanto tampoco llegaría. Lo mismo, necesita una pareja que gane algo más de dinero que él, porque lo tiene un poquito difícil. 32 a 62. Luego esto lo voy a hacer un poquito más complejo. ¿Vale? 32 a 62, 27.000. Bien. Seguimos. Su idea es tener un único hijo con aproximadamente 35 años. Calcula lo que esto supondrá, unos 2.000 euros de gastos. Calcula que esto supondrá 2.000 euros de gastos al mes hasta los 18 y a partir de ese momento, pues 3.000 euros hasta los... hasta los 18, perdón, 2.000 euros y entre los 18 y los 28, 3.000. Bueno, pues nada, vamos a calcular esto. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacerlo un poquito más complejo porque 2.000 euros al mes no quiere decir que sean 24.000 al año, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta el valor temporal del dinero. Entonces, dado que las tasas de interés están rondando la tasa hipotecaria al 3,90, pero es un hijo que se va a ir con 28 años. Necesitamos la tasa a 30 años prácticamente. S30Y sería tasa ya lo diré, del gobierno de 30 años, que es el 4,30. Pues vamos a usar esa. Y fijaros, si yo tengo un hijo con 32 y está a 28 años, se va a ir de casa a los 60, ¿no? Entonces, gasto en el niño, bueno, vamos a poner tipos de interés, 30 años español, voy a poner aquí, 30 años, está en el 4,23, 4,23 dije, ya no me acuerdo, me hago mayor, 4,30, vamos a redondear 4,3%, y eso es el tipo anual. El tipo mensual será 1 más el 4,30 elevado a un doceavo, un doceavo y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, entre los 32 y los 50, el papá espera pagar al año ¿cuánto? Pues espera pagar el valor actual, la tasa la acabamos de calcular, el número de periodos 12, pues son 12 meses, el pago que va a hacer 2.000, valor final nada y tipo nada. Y ahí nos aparecen, como veis, el pago por los niños entre los 32, entre los 30, no, los tiene a los 35, ¿no? Sí, creo que sí. A los 35, sí. Entonces, entre los 35 y los 53. Y entre los 54 y los 64, los últimos, no, los 54 y los 63, ¿no? Porque es hasta que cumpla 28. Ahí está. Entonces ahí, pues sería un poquito más. Entonces aquí sería valor actual, la tasa que acabamos de calcular, los 12 meses del año y el pago de 3.000. Bueno, pues vamos a ir poniendo estas cositas aquí, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ir Francisco, desglosando. ¿el punto y coma en Excel qué quiere decir? Depende cómo lo tengas configurado. En español de España, en el Excel, el punto y coma es lo que se usa para separar dentro de una fórmula. Esto que ves aquí, ¿de acuerdo? Quiere decir esto, mira, si yo desagrego la fórmula, quiere decir cuando tú pones punto y coma que tiene que pasar a la siguiente fila. En inglés, si tienes un formato más anglosajón,
Entonces sería con comas. Y en América, pues depende, porque hay teclados, efectivamente, que aunque son en español, tienen comas. Sobre todo en México, creo recordar. ¿De acuerdo? Ok. Es un rollo esto, ¿eh? A ver si lo podían unificar, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya empieza el lío. Entonces aquí hay que hacer varias cosas, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando. De los 32 a los 35, pues no pasa nada. Entre los 35 y los 50, por supuesto, tenemos que seguir pagando la hipoteca, ¿no? Eso no nos la... Ay, perdón. Estoy haciendo mal, ¿no? Y aquí. Aquí sería la hipoteca. Hijo. Entre los 32 y los 32 y 35 nada. Entre los 35 y 50. El importe que acabamos de calcular, que son 23.000. 35 y 53 hemos quedado que era. Y entre los 54 y 64. Como ya acabo de pagar la hipoteca a los 62, pues aquí seguiría con el pago de la hipoteca. Y aquí todavía estaría pagando 35.000 por el hijo. Y todavía me queda entre los 62 y los 63, ya acabo de pagar la hipoteca, pero sigo teniendo el importe del hijo. Bien, sigamos. Su idea es tener un único hijo, bueno, hasta que el niño cumpla los 18 y espera que se vaya de casa. Vale. Con 50 se quiere plantear comprar una casa en la playa por 300.000 euros, ¿de acuerdo? Para comprarse una casa en la playa por 300.000 euros con capitales propios tendría que empezar a ahorrar, lógicamente. Vamos a imaginar con 50, dicho, ¿no? Con 50. Entonces, ¿cuánto dinero tendría que ahorrar al mes para con 50 años poder comprarse la casa? Entonces, como tiene 26, entonces tenemos que tomar otra vez los tipos a 30 años, al 4,3, porque no hay plazo mayor. Y aquí tendremos que hacer el cálculo de ahorro necesario. Vamos a imaginar desde los 26 años. ¿Qué ahorro sería necesario? Bueno, pues el ahorro necesario lógicamente sería, tengo que hacer el pago, la tasa, si lo hago anual, pongo la tasa anual, número de periodos, que sería, en este caso, 50 menos 26, ¿no? Sería cuando yo empiezo, perdón, 50 menos 26, voy a estar ahorrando 24 años, valor actual no tengo nada, y el valor que tengo que tener ahorrado, siempre que la casa no suba por encima de la inflación, sería 300.000, y vamos a imaginar que fuera prepago. No sería menos de 300.000, porque es que dice que a los 50 recibe una herencia de 250.000. Entonces Claro, sería por los 50.000, o lo estás calculando para completo de una vez. No, claro, ahora voy a poner la herencia, ¿no? Para no separar. Vale. Sí, no te preocupes. Y aquí, fijaros, pues efectivamente todo esto implicaría, aquí ahorro segunda residencia, que si empezamos ya desde que tiene 26 años, pues sería 7.080 hasta que cumpla 50 años. Por tanto, aquí vamos a tener que separar estos dos, ¿no? Pues voy a acabar aquí en 50 y aquí iríamos del 51 al 53, ¿no? Entonces, bueno, esto es un importe relativamente pequeño. Tiene problemas mucho más importantes, ¿no? El señor. Y aquí... Ahí está. Bien. Bueno, tengo
tengo aquí, perdón, me he cambiado de página. Y aquí ya tenemos... Vale, con dinero propio, quiere jubilarse con 67. Vale, con 67 años y cobrar una pensión mensual de 4.000 euros. Por tanto, aquí nos va a aparecer también una necesidad de empezar a ahorrar. Contar con una pensión mensual de 4.000 euros. No nos dice la esperanza media de vida, ¿vale? Por tanto, aquí pues tendríamos que hacer alguna hipótesis, ¿no? Vamos a imaginar que su esperanza media de vida fuera 90 años. Siempre hay que irse por lo largo, ¿vale? Con un cliente. Esto es hipótesis de trabajo. La esperanza de media vida de una persona que ya ha vivido 26 en España, un varón estaría en torno a los 86, por ahí. Una mujer algo más. Pues supongo un poco más siempre para estar cubiertos. Entonces aquí, bueno, pues tendríamos que ver cuál sería la tasa a la que yo podría ahorrar para llegar a esa cantidad. Como no existen tipos de interés tan a largo plazo, desde los 26 a los 67, pues vamos a usar la tasa del 30 años, que es la más larga que existe, y que podemos calcular, hemos visto que era el 4,30, ¿no? Y sobre esto ya podríamos calcular varias cosas. Aquí no tenemos tasas, digamos, para lo que sería la jubilación, pero estamos usando tasas que son las del gobierno, no estamos usando ni la bolsa ni nada. Por tanto, bueno, vamos a imaginar que sí se puede valorarlo así. Entonces, la pensión, el dinero que necesito para jubilarme. Francisco, ¿con cuántas semanas cotizadas se pensionan en España, además de la edad? Es un sistema un poco complejo porque depende de la edad. O sea, hasta hace nada eran 25 años trabajados, pero esto se ha ido subiendo, mira. Se ha ido subiendo progresivamente. Max, periodo de cotización. Y va a seguir subiendo. Periodo de cotización para pensión máxima. Entonces ya está rondando los 30. Fíjate, en este caso, hace más o menos 15 años, estaban 25 años y ahora son 38 años y 3 meses. El año que viene, pues ya será un poquito más. Pero eso es para una liquidación por el 80 o algo así de la cotización. Más o menos, la pensión máxima está topada, es decir, 3.700 euros al mes en 14 pagas. Mira, pensión máxima pública, si quieres conseguir ese importe, ¿no? Mira, 3.359,60 mensuales en 12 pagas y en 14 pagas son 47.000, más o menos lo que te estaba explicando ya ahora. Pero fíjate que más o menos, como tú dices, ahora mismo está rondando el 70%, pero si tú tuvieras, por ejemplo, un salario de 10.000 euros, aunque quisieras, no podrías cobrar una pensión pública superior a ese importe. No sé si me explico. Entonces, Sí, es el porque 80% máximo para un trabajador limitan el normal, pero es máximo de mucho cotización menos para un... también. Ay, perdón, que alguien estaba hablando. Tranquilo, que te limitan también el máximo de cotización para controlar precisamente eso. Correcto. Bueno, Digamos, aquí en Colombia el máximo de cotización son 25 salarios mínimos. En España es relativamente eso, pero es un sistema un poco más complejo. En mi caso, por ejemplo, la ley me obliga a ser autónomo porque soy el administrador de una empresa, por tanto, como mínimo tengo que aportar pues, unos 4.000 euros al año de cotizaciones de autónomo, y en cada empresa en la que yo trabajo en varias empresas como profesor, pues en cada una de ellas también me van a retener. Entonces te puedo asegurar que yo supero bastante el máximo. Luego lo que hace el Estado es que comprueba si te has pasado
o no te has pasado de esa de esa cotización máxima. Es un sistema un poco complejo, un poco retorcido, diría yo, y en muchos casos poco justo. Bueno, yo tengo la sensación de estar tirando el dinero de mi cotización, pero bueno, ya no voy a decir nada porque estaría mal que lo dijera. Pero bueno, sí, es verdad que hay sistemas que moderan un poco la máxima capacidad de cobrar, ¿no? O de cobrar y de contribuir, de las dos cosas. Pero vamos, la respuesta a tu pregunta es para tener, digamos, el máximo 38 años de cotización. Una persona en España, su primer trabajo estable es un poquito distinto que en América. Normalmente aquí el 80% de las personas que estudian llegan al menos a hacer un curso de la universidad. Por tanto, la esperanza media de incorporarse al mundo laboral está en los 23, 24 años. ¿Vale? 24 más 38 ya te pones en 62. Es decir, que efectivamente es un sistema exigente, ¿no? No puedes estar mucho tiempo sin cotizar porque pierdes el derecho a la pensión máxima. Y, por ejemplo, una cosa que preocupa mucho es las personas que han hecho carreras internacionales, ¿no? Que es mi caso. Yo, por ejemplo, tengo cotizaciones en Bélgica, tengo cotización en Perú, tengo cotización en varios sitios. En Perú da igual porque es un sistema privado, pero en cualquier caso, en cuanto tú te vas, en el caso de la Unión Europea, aquí no hay problema, porque los distintos países se reconocen, ¿no?, lo que tú has cotizado en el otro. Pero si te vas a un país que no es de la Unión Europea, ahí sí que es un bendito problema, ¿no? Porque aparece la posibilidad de que no haya acuerdo digamos, de reconocer la pensión que tú ya has aportado o lo que has contribuido en otro país. Pero bueno, eso ya es otro problema. ¿Os acordáis que os dije que para saber si vuestro país tiene acuerdo con España, tenéis que iros al convenio de doble tributación firmado por vuestro país y por España? Con toda América hay firmado tratados, con la única excepción que yo conozca de Perú, que Ollanta Humala lo denunció, y ahora mismo España y Perú no tienen tratado de doble tributación y por tanto tampoco habría doble reconocimiento de pensiones. Un peruano que se viene a trabajar aquí o un español que se va a trabajar a Perú tiene que meterse en un juicio, para que no perder el dinero aportado en el otro país. No sé si me estoy explicando, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el sistema. ¿De acuerdo? Sí, eso también tiene sus trampas, porque, por ejemplo, para traerme uno de Latinoamérica aquí a España, te piden un mínimo de 15 años. Si trabajaste menos de 15, no te dejan traerte las cotizaciones aquí a España. Tiene Eso sus, es. sus, sus retoques también. Eso es. Eso básicamente también es por el convenio que tiene firmado. ¿Tú eres colombiano? ¿No te he reconocido el acento? No, yo soy venezolano. Ah, venezolano. Claro, no. Hay que ir al convenio. Colombia creo que es parecido también. No sé si son 15 o 12. Efectivamente, una vez que tú tienes eso, por ejemplo, yo que tengo mucha familia en Venezuela, pues es complicado, ¿de acuerdo? El tema que, como tú bien estás explicando, pues claro, hacer carrera en los dos lados, en los dos países, pues tienes un riesgo evidente de perder tu Bueno, en, pensión. en Colombia ya eso sí se zanjó y se equipara más o menos lo que sea que se haya cotizado para traerlo, digamos, de allá hacia acá. Sí, hay convenio, por eso te digo. Sí, sí, Pero hay bueno, convenio, hay hay que convenio. estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Bueno, chicos, entonces fijaros, hemos visto, por tanto, hasta ahora, pues todos estos compromisos de pago. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría simplemente pues calcular el dinero que necesitaríamos para la pensión. En este caso, como lo que nos dan es el importe de lo que él quiere cobrar, pues lo primero sería, tendremos que calcular el valor actual. Pongamos al 4,30, ¿no?, a la tasa de la deuda pública española, 30 años. Número de periodos, pues si hemos puesto una esperanza media de vida de 90 años, le quitamos la edad que tendrá al jubilarse, que será 67 años, y quiere cobrar 4.000. Aquí esto es pospagable, por tanto, no habría que hacer nada. Este es el dinero. Un momentito. Ya, me he equivocado, perdón. Tengo que calcular también el valor actual
de 4.000 euros. No son 4.000 porque son 4.000 por 12, ¿no? Este sería el valor actual. Y aquí me va a hacer falta la tasa mensual, no me queda otra. Pues interés mensual. Hasta ahora no me había hecho falta, pero aquí sí hace. 4.3% elevado a un doceavo y menos 1. ¿Vale? Y aquí, una vez que tengo esto, ya sí que puedo calcular cuál es el valor actual de esos 4.000 euros, ¿no?, que quiero cobrar cuando me jubile. Entonces pongo... No he mirado hoy en la clase era hasta las 9, ¿verdad? Con todo este lío, creo que sí. Sí, Entonces hasta las aquí, 9. número de periodos 12, el pago son 4.000. ¿Veis? Porque si no, lógicamente, no estoy poniéndolo bien. 4.000 euros son como si fueran 46.000, ¿no? Y entonces aquí lo que hice mal fue que, efectivamente, en vez de 4.000 tengo que poner este importe que acabo de calcular. Veis que no pongo 48.000 porque el dinero que cobro en enero no es el mismo que el dinero de... ¿Cuánto tengo que pagar? 676.000 euros, ¿no? Y ahora sí que ya hago el pago. Sería el pago. De nuevo ponemos la tasa, ¿no? 430, número de periodos, pues en este caso sería 67 menos la edad cuando empieza a trabajar, vamos a poner 26, valor actual vamos a imaginar nada, y el valor final, el que tengo que tener a la edad de jubilación, que sería estos 677.000, y vamos a poner que fuera prepagable, y ahí me daría lo que tendría que ahorrar al año, 6.041. Bueno, entonces aquí nos va a aparecer el ahorro para la jubilación, ¿de acuerdo? Y este ahorro para la jubilación va a ser este importe aquí. Es esto, 63, ¿no? A 67. Bueno, 64 sería, ¿no? El año siguiente. 64, 67. Y este ahorro para la jubilación lo voy a tener de manera permanente hasta que ya... Ay, perdón. Hasta que ya me jubile, ¿no? Y creo que viene solo los famosos 250.000 euros. Creo que solo me queda eso. Vamos a ver, que jubilarse, pensión mensual. Y efectivamente, con 50 años recibirá una herencia de sus padres calculada en 250.000. Entonces, a partir de los 50, o bien se gasta los 250.000, o bien los va gastando cada año. Entonces, ahí en este caso, si me vuelvo aquí, por ejemplo, a partir de los 50 me aparecería esta posibilidad de gasto, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 51. Entonces, puedo calcular, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuánto me va a suponer la herencia, por tanto, si lo reparto, yo que sé, en 10 años, a esa tasa de la jubilación. O si queréis, en lugar de 10 años, vamos a hacer 17, porque sería el periodo hasta la jubilación, para poder ahorrar más. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, también podríamos hacer lo que decía el compañero, que era poner toda la tasa directamente destinada a la compra de ese inmueble, ¿no? En este caso, la tasa que deberíamos usar es lo más parecido al 17 años. Pues no lo hemos usado hasta ahora, ¿no? Me iría aquí a la tasa española, en este caso, del 15 años. Y aquí nos encontramos con un 3,9, ¿no? 17 años. Uso la tasa a 15 años, que es un 3,9. Y nada, pues aquí calculo efectivamente cómo podría yo beneficiarme de ese dinerito. Vamos a poner 15 años, ¿no? Y he recibido esta herencia de 250.000. Bueno, eso implica 22.000 euros al año
entre los 55 y los 67. Entre los 51, perdón, y los 67. Lo pongo en negativo, pero en este caso no lo tengo que ahorrar yo. Y ya. Bueno, en este caso... Esto lo he hecho así, se podía poner todo en un solo periodo. Bueno, esto ya va un poco en función, ¿no?, de lo que serían nuestras necesidades. Entonces, en este caso, sería la herencia. Vamos a poner el total. Y dentro del ciclo vital, pues bueno, como siempre, lógicamente, los periodos más exigentes son cuando no hemos acabado de comprar. No hemos acabado todavía que los hijos siguen en casa y seguimos todavía con compromisos. No sé por qué no me funciona. Bueno, ahora. En este caso, fijaros. Bueno, por supuesto aquí 64-67 tengo neta capacidad de ahorro, no tengo ningún problema. En este caso, fijaros que el salario que espera este señor va a ser más o menos entre los 26 y los 35, espera tener 50.000 al año, salario. Por tanto, el tanto por ciento lo que tiene que destinar a este tipo de gastos, fijaros que sería 38 entre 50.000 y un 77%. Sería prácticamente inviable, ¿no?, que pudiera hacerlo. A partir de ahí, de los 35 más o menos hasta los 45, espera ganar 70.000. Voy a duplicar esta, ¿de acuerdo? Porque el punto de corte es 45 años. Luego esto sería hasta los 45. Y esto sería de los 46 a los 50. Tendría exactamente los mismos gastos que tiene aquí. Y me parece que he dicho 85, ¿no? 85.000 al año. 85.000 al año. Uy, sí que estoy igual. 85.000 al año. Y después ya nos pondríamos, creo recordar que era 100.000, ¿no? 25.000 hasta los 55. 85.000, que diríamos aquí también 85.000. Y esta tengo que dividirlo en dos otra vez para poder hacer el ciclo vital. Y hasta los 55 años. Francisco, pero en esa suma de los, ¿no habría que restarle lo de la herencia? En la última casilla, en la de los 51-53. 62-63. Sí, hay que restarle la herencia a los 22.000. O sea, por eso, entonces el salario no tiene que ser 85, ¿o sí? No, pero una cosa es el salario y otra es la herencia, ¿no? Aquí estamos calculando el total de gastos necesarios y el salario. Ok, perfecto. ¿Vale? Pero sí, sería así. Y después aquí hemos dicho hasta los 55. Perfecto. Aquí todo esto serían 85.000 euros. Y ya desde los 56 hasta los 62, que sería el mismo importe. Ahí estamos.
¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente ya pasaríamos a ganar 100.000 y esto sería lo mismo. Bien, entonces fijaros, en este caso, pues este señor va a tener una vida complicada, ¿no? Señor o señora. Si él es el único proveedor de fuente de ingresos a su familia, verdaderamente va a necesitar mucha ayuda paterna o materna o de los dos, porque fijaros que la tasa de ahorro que necesita para afrontar todos esos gastos e inversiones supera largamente el 35%. De hecho, fijaros que se sitúa por encima del 35%, pues siempre hasta los 62 años. Su estructura de inversiones es completamente errónea. Entonces, las soluciones son fáciles, como me he explicado. Pues aquí, bueno, lógicamente tendría que pues, conseguir, digamos, que los dos miembros de la familia, ¿no? De la pareja trabajasen, o bien tendría que renunciar a alguna de las distintas cosas que le están suponiendo los mayores gastos, ¿no? Fijaros que en este caso la hipoteca supone un importe muy elevado, pero también, lógicamente, el hijo hasta que se va de casa pues supone unos importes próximos a los 50.000. La otra posibilidad, pues seguramente vivir en una casita más modesta, vivir de alquiler, etcétera, etcétera. Con esta estructura, pues no le alcanzaría bajo ningún concepto, ¿no? para conseguir sus objetivos financieros. ¿Hasta aquí entendido? Sí, ¿Sí? digo, sí Más o estuvo menos. bastante largo, pero híjole, está interesante. Si hacemos esto nos deprimimos mucho, porque Totalmente. normalmente no nos alcanza. Ahí bien, sí. Entonces, bueno, esto se llama ciclo vital, ¿no? Entonces, esto se hace para los clientes de renta alta y normalmente para hijos de estos clientes, ¿no? Pues bueno, pues ahí, por ejemplo, en este caso, pues si esto es el hijo de un empresario o la hija de un empresario, pues hombre, el papá ya sabe que para equilibrar esto, si su salario es 50.000, con 50.000 no le va a alcanzar. Necesita al menos, pues, incluso con 100.000 se pasaría, ¿no? 120. No sé si me explico. Es decir, bueno, pues ya depende si la empresa es tuya, pues lógicamente ahí ya juegas con tu capacidad de marcar un salario más alto o más bajo. Y luego, como veis, el factor crítico, y esto es muy importante, y esto en finanzas es importante también, yo he trabajado en banca muchos años, el factor crítico son los hijos. Los hijos descoyuntan completamente las finanzas familiares. No estoy diciendo que no haya que tener hijos, que sí, que hay que tenerlos, ¿eh? Y es muy importante también para el pago de las pensiones futuras y todo este tipo de cosas. Pero, lógicamente, para que os hagáis una idea, en España se calcula que el hijo deja de ser dependiente del padre totalmente o de la madre, más o menos a los 33, 34 años los varones, 31 las mujeres. Y el gasto medio... Acá en Colombia le llamamos a eso hijo crónico, ¿ya? Hijo crónico, sí. Yo me esperaba, yo fui papá con 46, yo me moriré y mis hijos seguirán en casa. O sea que... Pero sí, algo de eso hay. Pero bueno, quiero decir que efectivamente el gasto medio que calcula el Banco de España, que es el Banco Central, pues está aproximadamente a valor actual, es decir, descontando todo lo que tú te vas a gastar en un hijo, está rondando los 350.000 euros, más o menos la mitad del valor de una casa, en una ciudad grande. Antes está el compañero que era de Sevilla, que por cierto, no quiero ni pensar el calor que debe hacer ahí. Aquí en Madrid hoy 39. No hay quien Aquí hace salga a la bastante, calle. ¿eh? ¿El qué? Que hace bastante calor aquí, en Sevilla. Debe hacer un calor, vamos, terrorífico. Aquí 39, está insoportable la ciudad. Pero bueno, es lo que hay, no hay más. Y veis, entonces, efectivamente, cuando yo voy a pedirle financiación a un banco, no es lo mismo pedírsela con que sin hijos. Fijaros en este caso, pues mi capacidad de pago es nula. A los 35 años mis gastos, simplemente mis gastos son 64.000 euros y mi salario 70.000. Esta estimación de salario, daos cuenta que es muy generosa.
Porque una persona en España que acaba la carrera no empieza ganando 50.000 euros, que puede aquí los compañeros que son españoles, y mucho menos netos, ¿no? Esto estamos hablando de importes netos. Por tanto, lógicamente, como os digo, el factor crítico son estos años, ¿no? Digamos el periodo más o menos de la primera madurez. La última juventud y la primera madurez es el periodo crítico financiero. Si uno supera más o menos esa época, a partir de que los hijos empiezan a irse de casa, normalmente las finanzas, y se acaba de pagar la hipoteca, normalmente las finanzas se estabilizan. Y lógicamente, el otro gran factor es la hipoteca. Antes en España, pues era más normal, digamos, heredar alguna vivienda de padres, etcétera, etcétera. Con el incremento de la esperanza media de vida, para cuando fallecen tus padres, tú ya tienes 60 años. Mi madre todavía vive y tiene 91 años y yo tengo 56. Entonces, el hecho de esperar, ¿no?, que venga una herencia, pues en algunas ocasiones es relativamente complejo. Entonces, bueno, esto, si os vais a cualquier página de banca privada, pues es el concepto de ciclo vital. Os voy a enseñar ciclo vital. A ver si encontramos un gráfico que esté chulo. Y ¿qué sería este? Este es el que yo suelo usar en los cursos. A ver si funciona. Aquí está. Esto está referenciado al ahorro. Yo lo he explicado en función del gasto, pero bueno, más o menos es lo mismo. Os puede venir bien verlo, ¿no? ¿Qué sería este? Bueno, vuelve. Content missing. A ver. Pues estoy con un buen internet. No sé por qué lo hago tan lento. Bueno, vamos a dar un pequeño margen. Entonces, esto, bueno, está, como os decía, este gráfico está en función de lo que es el ahorro, y nosotros lo hemos visto en función del gasto también y del ahorro. Es decir, cuánto me tengo que gastar para comprarme la casa, el pago de la hipoteca, y también, lógicamente, pues en función del ahorro que tengo que tener. Mira, vamos a hacer una cosa, porque no vamos a acabar nunca. Lo voy a hacer más grande y acabo antes. A ver. ¿Qué sería así? Acabamos antes así. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, al principio, personas relativamente jóvenes, antes de empezar la universidad, lo que tienen es lo que se llama el ahorro de primera juventud, pues lo que les ha dado las abuelas y los padres, ¿no? Esa primera paga, el ahorro juvenil, ¿no? Eso se convierte en discapacidad de ahorro, pues cuando llegan a los 18, más o menos, que casi siempre empiezan a venir gastos asociados, aparte de la universidad. Pues la compra del coche habitualmente es la primera vez que la persona entra en deuda, normalmente avalada por los padres, ¿no? Y bueno, pues en esta época, ¿no?, la época de esa juventud, veintitantos antes de los 30, es cuando estás ahorrando para comprarte la casa. Y después esto, lógicamente, cuando ya te casas y contraes la hipoteca, pues desahorras completamente y no vuelves a levantar cabeza más o menos hasta la mediana edad, ¿no? Entonces ahí esos 20 años aproximadamente, entre los 26, 46 más o menos. Aquí está, es un poquito optimista, ¿no? Tú tienes que tener a los hijos muy pronto. Y finalmente, si no has conseguido acumular el capital, pues vas a tener que contraer otra hipoteca y vuelves a caer en negativo para tu segunda residencia, ¿no? Entonces, como veis, la capacidad de ahorro vuelve a reaparecer más o menos en torno a los 40 y muchos 50, ¿vale? En América depende del país, ¿vale? Depende sobre todo de la esperanza de primer matrimonio, ¿no? Entonces hay países de América que es muy parecido a Europa, pues como Argentina, por ejemplo, que la edad de primer matrimonio, que en España, por ejemplo, es 31 años las mujeres, 34 los varones, es relativamente similar, y hay países donde efectivamente eso se adelanta más o menos hasta los 25, 26 años. Pues eso puede variar un poquito, pero siempre es así. Entonces, como os decía, los momentos críticos financieros, pues el primer endeudamiento es muy pequeñito, habitualmente pues para comprar un coche, pero sobre todo este periodo, ¿no?, del final de la juventud y esa madurez, esa primera edad madura, que es donde efectivamente se produce la mayor tasa de impagados. Y en algunas ocasiones esta segunda vivienda es inviable, ¿eh? Porque no tienes dinero, no te has recuperado, has tenido los hijos tarde.
Bueno, hoy sí que os he deprimido, decir la verdad. Que la labor de un buen profesor de finanzas también es que los alumnos salgan un poquito deprimidos de clase, ¿no? Estoy bromeando, no os enfadéis conmigo. Esto no es leadership, no es liderazgo ni estas cosas. Bueno, a mí lo que me interesaba hoy es que veáis los dos ejercicios, cómo influyen los factores cualitativos, ¿no?, en la toma de decisiones, por ejemplo, en una pensión. Y lo segundo, que era ver un ciclo vital, ¿no? Entonces, mañana ya nos vamos a meter a valorar proyectos. Vamos a ver lo que es el BAN, la TIR. Primero con proyectos sencillos, muy sencillos, con un solo escenario, y poco a poco los vamos a ir complejizando. La semana que viene, creo recordar que solo tenemos una clase. No sé por qué, está un poco raro cómo está la planificación del curso. Entonces, la semana que viene seguiremos con la parte de valoración de proyectos y ya nos meteríamos en la última semana de clases, el último día de clase, que es el 27, si no recuerdo mal, sería la última semana de julio, que ahí ya, pues, digamos, repasaremos para el examen. Entonces, esa semana que empieza, creo que es el 20, pues ahí ya dedicaríamos a ver lo que nos falta una parte de sostenibilidad y empezaríamos también a hacer pues ya la presentación, los que queréis presentar del segundo caso. El segundo caso va a ser valorar una renta. Entonces todavía no lo puedo poner, pero nos falta ver la teoría, ¿no? Entonces, cuando ya hayamos visto la teoría, más o menos en la clase siguiente, no en la otra, yo pondré ya el segundo caso y ese caso lo vais a hacer en grupos, ¿de acuerdo? Teníais ya grupos hechos, me dijisteis, ¿no? Uy, tenemos como 7. Ya. 7 grupos. Vale. Sí, o sea, es que son diferentes materias y que en cada una generalmente son 1 o 2 grupos por materia. Bueno, lo dicho, yo prefiero que lo hagáis vosotros con gente que os llevéis bien para que no haya líos, pero bueno, eso sería un poco el esquema que vamos a seguir en las próximas clases. Así que nada, nos vemos mañana otra vez, ¿no? Perfecto, sí, nos vemos el día de mañana, profe. Muchas gracias. Sí, mañana tenemos clase. Además, hoy no hay fútbol, hoy no tenéis prisa. Venga. Oh, ya. Mañana sí. ¿Mañana quién juega? Mañana juega Francia-Marruecos. ¿Y qué interés puedes tener tú entre Francia y Marruecos?